Bienvenidos a Geopoder. Hoy es viernes, hoy es día que dedicamos el contenido a nuestros suscriptores, a aquellos que hacen posible que este programa pues, siga funcionando semana tras semana. Y como siempre arrancamos saludando a nuestro compañero José Papí. José, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, pues aquí estoy todavía sorprendido de lo cojísimos que están los patos que se han reunido en la reunión del G7 en Italia. Sí, vamos a comenzar con una imagen de ese G7 porque bueno, se hacen una serie de actos protocolarios en este tipo de eventos y había uno en el que caía un paracaidista y bueno, en fin, se montaba ahí un circo de estos para grabarlo bien y para bueno, mostrar fuerza, mostrar poderío, mostrar pues la grandeza, ¿no? de los países que están en el G7. Y entre los líderes que estaban esperando a ese paracaidista se encontraba el señor Joe Biden, que andaba buscando al paracaidista cuando lo tenía enfrente. Es decir, cuando cayó el paracaidista, Joe Biden se olvidó de que ya había caído y seguía esperando el pobre hombre a que bajara el paracaidista. Lo cual, de alguna manera, José, demuestra hasta qué punto está la élite ya en sus últimas, o al menos en decadencia. Vamos a ver la imagen porque un vídeo vale más que 1000 palabras. Yo creo que es la escenificación más extraordinaria que puede resumir cuál es el estado actual de la élite política en el mundo occidental. Es que es un resumen tan bueno en unos segundos que no nos lo podemos perder. Dentro vídeo. Pues José, una imagen vale más que 1000 palabras y la verdad es que ver a Joe Biden así, no sé si me da más miedo que tranquilidad. Bueno, yo creo que es un resumen de cómo está ahora mismo la élite, ¿no? Una élite despistada, una élite que no quiere dar la cara, una élite que cuando ve los grandes problemas que tiene el mundo se da la vuelta y se hacen los tontos. Yo creo que estos 10-15 segundos, no sé lo que dura el vídeo, yo creo que son extraordinarios para ver de qué élite estamos hablando, ¿no? Esta es la élite de la deuda pública, la élite de la pandemia, la élite de los relatos sociopáticos, ¿no? Sobre Brexit, sobre Rusia. Bueno, pues es una élite completamente ya que está de salida. Es que es la peor generación, yo lo he dicho siempre, que hemos tenido desde el año 1970, desde el principio de los 70, y que nos llevaron en aquel momento a lo que nos llevaron, ¿no? Pero es que lo que hay ahora, de verdad, yo creo que no ha habido peor desde los 70 o desde los años 30 del siglo pasado, hace alrededor de 100 años, ¿no? Que había gente bastante flojita ahí delante, ¿no? Bueno, se sigue liando parda, ¿no? Si quieres cerramos el capítulo del G7, que poco hay, subrayando ese criterio que hemos dado en Geopoder Actualidad, Xavi. Si en teoría continúa una guerra entre Ucrania y Rusia y todos han apoyado, ¿por qué están negociando ahora la aprobación de un plan de reconstrucción? Es decir, no puedes estar en guerra y reconstruyendo. Bueno, pues esto parece que se le pasa a muchos de los analistas que no tocan esta cuestión y no tiene mucho sentido que esta contradicción esté en la mesa. Y además, como tú comentabas ayer, se estaban peleando por dos durillos, es decir, el G7, las 7 economías más ricas del mundo, sí, los chinos, evidentemente, pero estamos hablando de que ahí se concentra un porcentaje brutal del PIB mundial y se están peleando por 50.000 millones de euros, que eso se los gasta Pedro Sánchez en España en 3 minutos sin que le tiemble el pulso, ¿no? Entonces, bueno, en eso es en lo que estamos, ¿no? Si acaso podríamos echar un vistazo a cómo están los dos países, en teoría, locomotoras de Europa, y ver lo que ha ocurrido desde ayer. Es que va todo a tal velocidad que, claro, estamos intentando dejar los titulares para los programas de Geopoder Actualidad y hablar aquí más de fondo, ¿no? Y yo creo que aún así, es complicado que no veamos todo lo que ha pasado. Es decir, de ayer a hoy,
se han cargado al jefe de los republicanos franceses, Eric Ciotti, que además va a demandar a su propio partido. De ayer a hoy, la sobrinísima Marion Maréchal y 3 eurodiputados más de Reconquista, que de hecho sacó 5 en las elecciones europeas, y 4 se largan de Reconquista, es decir, los han elegido el domingo y ya los han expulsado del partido. Eric Zemmour, ¿por qué? Porque se quieren acercar a la agrupación nacional de Le Pen, porque ven una oportunidad extraordinaria para dar un vuelco en Francia, y la tienen delante de las narices, y claro, dicen que no entienden por qué ese enganchón entre Eric Zemmour y Marine Le Pen pues no puede resolverse, ¿no? Que conste que estos son 2 partidos de lo que se denomina la extrema derecha, pero que Marine Le Pen es mucho más estatalista de lo que es Eric Zemmour. Eric Zemmour es un político más de soluciones económicas de mercado, medidas económicas de mercado, vamos a decir, liberales. Sin embargo, Marine Le Pen pues tiene, salvo en el tema de la inmigración, pocas diferencias con lo que podría ser un Podemos, ¿no? Ellos son muy de Estado, muy de programas de ayuda pública, etcétera, etcétera. Yo creo que... José, porque incluso en la denominada extrema derecha, en ese grupo antiglobalista, encontramos otra vez esta dualidad de izquierda y derecha, ¿no? Lo que ocurre es que el fondo de la cuestión, lo que se pone en el debate, ya no tiene nada que ver con el modelo económico, sino con las decisiones que se toman en otros ámbitos, ¿no? Con temas identitarios, etcétera. Así es, tienes toda la razón y bueno, vamos a ver, en este lío yo creo que hay un factor, este es el criterio que le mando a nuestros seguidores, a los seguidores de verdad, que sois los que estáis apoyando que el canal se mantenga. El criterio que os mando es que yo creo que la pieza que puede desestabilizar toda esta partida son los agricultores franceses. ¿Qué van a hacer los agricultores franceses en las próximas 2 semanas? ¿Se van a quedar quietos? ¿Se van a manifestar? ¿Van a apoyar a algún candidato? ¿La van a liar parda o no la van a liar parda? Yo creo que eso es el punto filipino, como se decía antes, que necesitamos aclarar para ver si se va a poder producir el vuelco o no se va a producir el vuelco. Ya hemos contado en los programas de Geopoder Actualidad cómo las encuestas en la horquilla más alta ponen a Agrupación Nacional a 20, 25 diputados de la mayoría absoluta. Si se les uniera a la Reconquista la gente de Eric Zemmour o se les uniera a la gente de los republicanos, los gaullistas, el equivalente a un Partido Popular que está ahora mismo en horas bajas con un 7,25% del voto en las europeas, bueno, pues se podría llegar a esa mayoría absoluta, claramente, ¿no? Entonces, bueno, podéis ver que el país está patas para arriba. Nada mejor Alemania. En Alemania se están pidiendo elecciones, en Alemania el propio gobierno está pensando en candidatos alternativos a Ursula von der Leyen, que hay que recordar que es de otro partido, es de los conservadores alemanes y no de ninguno de los partidos de la coalición Semáforo. Y bueno, ya le han mandado un mensaje de que si hace una alianza con el ECR, con los de Meloni en el Parlamento Europeo, pues que la dejarán tirada y mandarán a otro candidato desde Alemania. Fijaros qué situación tenemos, ¿no? Y no estoy haciendo política ficción. Daros cuenta, el 17 de junio hay una reunión de Consejo Informal donde se van a poner en la mesa los candidatos que ya os comentábamos, por un lado Ursula von der Leyen para la presidencia de la Comisión, por otro lado Antonio Costa para la presidencia del Consejo, para el alto representante de la política exterior y demás se pone a una liberal, a la Kallas, vamos, a la primera ministra Estonia, y luego para el Parlamento Europeo quieren dejar a Roberta Metsola, también del Partido Popular, la que ya está ahora, la maltesa. Esto es lo que se quiere proponer en el 17 de junio y ya se va hablando entre representantes y llamadas en secreto, que ya hemos comentado que es una vergüenza. No nos habían llamado a los ciudadanos a votar, entonces ¿por qué deciden los cargos de importancia en secreto, ¿no? En el fondo lo que hay allí es esa pequeña votación trampa que se inventaron en el Tratado de la Unión Europea hace una temporada, y bueno, hacemos como que votan al presidente de la Comisión y tal, pero esto se decide donde se decide, ¿no? Y punto pelota. Pero fijaros qué escenario podría haber. Si el 17 estas personas se solidifican como candidatos, el 27 y 28 de junio se nombran oficialmente y de repente
en la primera vuelta de las de las legislativas francesas, mete un palizón la gente de Agrupación Nacional y luego eso se corrobora una semana después, el 7 de julio. Es decir, ¿cómo te plantas tú a mediados de julio en el Parlamento Europeo diciendo es que he perdido las elecciones europeas, tanto los dirigentes ahora mismo en Alemania como los de Francia? Me acaban de pegar otro palo, no solo en las europeas, sino me acaban de pegar otro palo que a partir de ahora mi asamblea no la tengo ni controlada y voy a tener que nominar a Jordan Bardella como primer ministro de Francia. Y en ese momento, ¿cómo te metes en mitad de julio a una reunión de consejo diciendo a mí todo lo que pasa en mi país es lo mismo? Yo sé lo que es bueno para Europa y lo que es bueno para el mundo. Estamos de verdad en una situación pero brutal, ¿eh? Pero brutal y bueno, como gane Agrupación Nacional las elecciones legislativas francesas, estamos en un lío que puede poner patas para arriba todo. Pero es que ahora mismo la élite lo está intentando por todos los medios, reunión del G7, llamadas, candidatos de consenso, pero la situación es pues bastante tensa. Lo llevamos diciendo tiempo. Estas cosas no son como todos los analistas estos, y lo digo en masculino para gastar la broma, los analistas que están todo el día viendo que las cosas van muy rápidas. Estas cosas van lentas, es decir, se ve que hay un viraje claro en la política hacia las posiciones nacionalistas, patriotas, antiglobalistas. Pues eso no se va a producir en las siguientes elecciones, y si no se ha producido es que no va a pasar. Estamos caminando hacia allí lentamente, es decir, cada elección hay más fachas, como se dice vulgarmente, y esto va a seguir creciendo. Es lo que hay, es un movimiento tectónico que va hacia allá. Esto no lo van a parar porque le sacan un escándalo a un político de Alternativa por Alemania o porque en unas elecciones Orbán no haya ganado de paliza brutal y haya ganado solo con un poco menos de la paliza habitual. Bien, es que eso no cambia mucho lo que va a acabar pasando, ¿no? Bueno, yo lo dejo ahí, y quizá en todo este mar revuelto tendríamos, Xavi, que hablar unos minutos sobre von der Leyen, ¿no? Y la que le está cayendo. Sí, porque Bélgica se ha lanzado contra von der Leyen. Es la última noticia que tenemos a este respecto. Ya hemos estado hablando a lo largo de la semana cómo había movimientos dentro de la élite europea, digámoslo así, ¿no? Que no querían que esta señora pues repitiera en su cargo. Y ahora pues llega otro dardo, en esta ocasión desde Bélgica, donde parece que puede estar moviendo hilos el señor Charles Michel. Cuéntanos, porque esto llega desde un juzgado de este país. Así es, un juzgado de Bruselas. De hecho, hubo un lobista muy conocido que le puso una demanda en un juzgado de Lieja, en Valonia, le puso una demanda diciendo que tenía que explicar qué es lo que había hecho con ese contrato de 1.800 millones de euros entre Pfizer y la Unión Europea en general, porque ya luego lo declinó a los diferentes Estados miembros. Ya sabemos que hay varios Estados miembros, por ejemplo Polonia, Hungría, que tienen a Pfizer en los tribunales diciendo que no quieren comprar más vacunas que no funcionan. Y fijaros que ahora mismo, claro, la solución de defensa o la defensa que tomó Ursula von der Leyen fue precisamente hacer lobby, influir en el fiscal europeo para que el caso no se llevara a nivel belga, sino que se subiera a un tribunal europeo quitándole a los belgas la competencia. ¿Por qué? Pues porque al final, como hay amo en la Unión Europea, hay amos que son muy claros, pues entonces le sería ya mucho más fácil controlar lo que sería el resultado de esta investigación. Ojo que hay gente muy despistada que mandaba esto como diciendo gran crisis en la Unión Europea, van a por von der Leyen, se resquebraja el edificio institucional. Es que he escuchado a cada tonto diciendo unas tonterías, es todo lo contrario. Básicamente tú te lo mandas a una de tus propias instituciones para que no acabe pasando nada. Es como lo de Puigdemont. En el momento que los alemanes querían actuar y que los otros no querían actuar y que todos los países se daban la vuelta y nos humillaban a España como nos humillaron, ¿qué hicieron? Pues es todos esperar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al cual pues, le llamaron hasta los españoles diciendo, oye, quedaros a Puigdemont de eurodiputado y no nos mandéis el marrón de vuelta, a ver qué hacemos, ¿no? Y eso es el truco que se hace y no lo que contaban los analistas, porque es que no es así, Entonces, ¿qué ha pasado ahora?
pues que se ha abierto un procedimiento judicial de urgencia, ya no en el Tribunal de Lieja, sino en el Tribunal, en la capital, en Bruselas, diciendo que el Partido Popular Europeo se tiene que personar inmediatamente, creo que es la semana que viene, en una vista ante el juez, porque el fiscal opina que no se puede dejar a que haya indicios muy graves contra esta mujer y que el Partido Popular Europeo no puede pretender nominarla como candidato a la presidencia de la Comisión Europea, y que esto hay que pararlo. ¿No? Imaginaros la tensión que hay en el aire ahora mismo, ¿no? Como tú decías, probablemente la sombra alargada de Charles Michel, que ya le ha declarado la guerra, bueno, de hecho está intentando, eso se ha comentado, creo que lo han sacado ayer o anteayer en Político, que está intentando apoyar la candidatura del primer ministro griego, Mitsotakis, del Partido Popular Europeo, para que sea él quien sustituya a Ursula von der Leyen, ¿no? Y él lo va diciendo y él se va a ir matando. Él ya no pinta nada, pero se va a ir matando. Y bueno, pues el hecho de que de repente citen al Partido Popular Europeo con esta celeridad en un tribunal de Bruselas, pues bueno, demuestra que bueno, ella va a tener que estar, como decían los periodistas, con el Lexatin, ¿no? Va a tener que estar con el Lexatin todo el mes que viene porque en fin, aguantar que te caiga todo esto encima, pues no debe ser fácil, ¿no? Bueno, simplemente mencionar que siguen pues sí, la guerra de guerrillas contra ella. Ella es muy odiada, lo comentábamos, por otros comisarios, por los otros partidos políticos. Tiene un estilo de gestión pues muy duro, esto que se llamaría vulgarmente dictatorial, y esto no le hace gracia para nada a tanta gente. Lo que ocurre es que el Partido Popular Europeo ha ganado las elecciones, y ella, aunque no tiene el apoyo de su propio gobierno, el apoyo de verdad, pues claro, su propio gobierno también se da cuenta que bueno, es una figura que podría repetir, y esto sería, pues le daría poder a Alemania, ¿no? Entonces, bueno, ahí os lo dejo, estas reflexiones de cómo está la casa patas para arriba en el G7, la casa patas para arriba en Francia, la casa patas para arriba en Alemania. Y ahora mismo a Ursula von der Leyen pues le siguen lanzando misiles para cargársela lo antes que se pueda, ¿no? Yo me atreví a decir en un programa en abierto, digo, hay un 70% de posibilidades de que salga von der Leyen y un 30% de que se la carguen. Creo que me sigo manteniendo allí y estoy ya hablando con pasillos y con mucha gente, y de momento, o sea, hay mucha gente que la odia, pero no saben exactamente qué plan pueden urdir para cargársela, ¿no? Y entonces a lo mejor pues tendríamos Ursula von der Leyen para 5 años más. Pues no es la mejor de las noticias, José, pero también te diré una cosa, hay un refrán que dice más vale malo conocido que bueno por conocer, que vete a saber tú quién puede sustituir, porque viendo la decadencia de la élite lo mismo nos encontramos a alguien peor próximamente. José, ¿qué te parece si nos tomamos un rollito de primavera? ¿Cómo lo llevas tú? Lo llevo bien, y esto aparte tiene que ver con von der Leyen también, ¿no? ¿Os acordáis? Nos vamos a China, es la siguiente noticia que vamos a tratar, por cierto, por si hay alguno que no lo había pillado. Pero... Claro. Oye, un recordatorio, mucha gente no sabe en dónde manda la Unión Europea, en qué temáticas manda la Unión Europea. Yo creo que nuestros seguidores sí lo saben, pero no está de más que lo digamos. Es decir, la Unión Europea funciona a través de los acuerdos de los Estados miembros, que le dicen lo que tiene que hacer, le dan instrucciones a la Comisión Europea para que prepare legislación, al Parlamento Europeo pues nada, como no pintan nada, lo que sea, y luego finalmente deciden y luego lo aplican a nivel nacional. Bueno, pero hay 3 temáticas donde la Unión Europea sí manda, y mandan en la política agrícola común, mandan en cuestiones de competencia multinacional, es decir, transnacional dentro de la Unión Europea, y el tercer tema, mandan en los aranceles. ¿Sabéis lo que es el mercado único? Que consiste en que entre nosotros no hay aranceles, los productos, los servicios cruzan tranquilamente las fronteras sin que haya unos aranceles de aduanas, pero claro, luego cuando vendemos fuera de la Unión Europea tenemos que tener el mismo arancel, porque si no la gente haría trampa. La unión aduanera era otra cosa. La unión aduanera era que, bueno, tú te dejabas pasar los productos a ti mismo dentro de tu esquema de cooperación. En aquel momento cuando empezaron, por ejemplo, la EFTA, en su momento era así.
Pero luego, claro, el arancel que ponía cada país era diferente, con lo cual pues, se tendía a entrar el producto por el país que el arancel lo tenía más barato y luego se movía allá dentro de ese territorio de cooperación que era una unión aduanera, ¿no? Ahora mismo lo que estamos hablando es de tener ese mercado único donde tenemos el mismo arancel. Bueno, entonces eso lo lleva la Comisión Europea y eso la Comisión Europea tiene un poder tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Os acordáis de ese caso que le abre a instancia de los franceses la Comisión Europea a China por el tema de las importaciones de coches eléctricos? Los coches chinos ahora mismo en la Unión Europea, de marca china o de marca europea, que me he bajado aquí las cifras, de marca china o de marca europea que fabrica en China son el 19,5% de las ventas en el año 2023, ¿vale? Y de esos ha habido un poco más de un 8% y parece que en el 24 va a subir al 11% de coches chinos, vamos a decir, de marca china. ¿Vale? Esto simplemente para deciros que, claro, esto es un peligro, un miedo tremendo para los fabricantes fuertes de automóviles, los franceses, los alemanes, los italianos, los españoles, ¿no? Los españoles aquí vamos siempre a rebufo de lo que hagan los que mandan, pero los alemanes han decidido que ellos invierten en China, los franceses que no invierten en China y que siguen fabricando en principio en territorio europeo. ¿Vale? Entonces, ¿qué ha decidido la Comisión Europea? Ahora mismo ellos tenían de fecha hasta el 4, 5, 6, 7 de julio, que no me acuerdo, la primera semana de julio para decidir sobre esto, colocado perfectamente para que hubieran pasado ya las elecciones europeas. Como ya han pasado, para no interferir, lo anuncian esta semana, ¿vale? Dicen que van a subir los aranceles que ahora mismo están de media en un 17,4%, los van a subir hasta un 38,1%. Así que a la gente que se compra o se compraba coches chinos, que sepa que ahora mismo los coches chinos, salvo que los chinos pues, puedan bajar el precio en interno de fabricación o lo que sea, o que pongan a pérdidas, como eso es lo que les acusa la Comisión Europea, que ellos trabajan a pérdidas para hundir el mercado europeo, pues bueno, van a subir el coste, en principio, de los coches chinos. Lo que me ha sorprendido, y tengo que estudiarlo bien, es que el arancel no se ha puesto genéricamente como yo pensaba que se tenía que hacer, y es un tema que lo tengo que estudiar, se supone que debo tener la formación para entender esto, pero yo entendía que los aranceles eran siempre fijos, es decir, para tipo de producto, los vasos, las tazas de café a tanto, los ratones de ordenador a tanto, etcétera, etcétera, ¿no? Pues aquí lo que han salido es que, por ejemplo, a SAIC, los que hacen MG, un 38,1%, a Geely, los dueños de Volvo, un 20%, a BYD, a BID, 17,4%. A fabricantes europeos como la BMW, Dacia o a norteamericanos como Tesla, a un 21%. ¿Vale? Entonces, no sabía yo que se podían poner aranceles según lo mal que se estuvieran portando los fabricantes. Entonces vemos que a los europeos y a los norteamericanos les tocan un poquito. La única empresa, BID, que ha respondido a las preguntas de la Comisión Europea, pues se lo han dejado más o menos como estaban, pero luego a los dueños de Volvo y a SAIC, los que fabrican el MG, que se ha puesto muy de moda, por ejemplo, en España, pues les meten un palo de cuidado y les más que duplican los aranceles que pagan ahora. Esto es unos tipos de arancel que son provisionales y tengo la fecha por aquí anotada. Sí, en noviembre del 24 van a dar ya el arancel definitivo que se queda ya pegado ahí durante unos cuantos años. Bueno, esto es fuerte y los chinos han reaccionado como suelen reaccionar ellos, ¿no? Que de palabra suelen ser bastante aguerridos, luego en acciones no son tan aguerridos, pero sobre todo aquellos que hablan del poderío militar de China, lo hemos comentado muchas veces, no tienen ni pies ni cabeza. Que la gente le tenga tanto miedo a los chinos, porque los chinos hablan mucho y la sangre correrá, y bueno, sabéis que en reuniones del Partido Comunista Chino se habla así, la sangre de nuestros enemigos, la carne será torturada y no sé qué, hablan con un lenguaje súper fuerte, pero luego la realidad nunca suelen dar el paso adelante, ¿no? Pero bueno, la reacción ha sido diplomática muy fuerte, dice que se están pensando ir a la Organización Mundial del Comercio y piden, y este es el criterio que os mando, es extraordinario, y para que veáis, cuando hemos dicho, bueno, hay gente que dice la Comisión Europea, nosotros decíamos Francia,
piden, no es la Comisión Europea, es Francia que le ha dado la orden a von der Leyen y von der Leyen se lo ha tragado, se lo ha dicho a Dombrovskis y lo han lanzado. Bueno, China dice que quiere una reunión urgente trilateral entre China, la Unión Europea y Francia. En teoría, si viene la Unión Europea, ya viene Francia y viene España. Esa era la pregunta que te iba a hacer, José. Esa era la pregunta que te iba a hacer. Pues fijaros, o sea, cómo las cosas al final, es que luego hay muchos analistas de verdad que es que dicen, es que sois insufribles, es que siempre creéis que tenéis la razón y tal. Pero bueno, ¿por qué hemos dicho desde el principio que esto era Francia? Decíamos desde el principio que esto era Francia porque era Francia que le había dado la orden a la Comisión Europea. Si no, los chinos no piden una reunión trilateral entre ellos mismos, la Unión Europea, y por favor que vengan los franceses, que son los que han montado el Cristo. Entonces, de que la Unión Europea no existe. Lo que existe es Francia y Alemania que tiran del carro de la Unión Europea siempre que les venga bien y siempre que ellos estén de acuerdo. Y cuando no están de acuerdo o no les viene bien, pues la Unión Europea ni sirve para nada ni existe. Mandan a un Borrell o mandan al que sea que se pasee, pero luego aparece el ministro de Exteriores del país que manda y es con ese que se hacen las negociaciones y con ese que se toman las decisiones. Entonces, bueno, oye, la industria automovilística española pues no está invitada a la reunión trilateral, pero bueno, es otra demostración, insisto, la enésima de que la Unión Europea es lo que es y funciona como funciona y sirve a quien sirve. Y en estas ocasiones, pues bueno, es verdaderamente pues, bochornoso que luego los medios generalistas en sus páginas de internacional no toquen esto. Como también es bochornoso que el vídeo que hemos mostrado, Xavi, pues no se muestre en prensa generalista. Es decir, ¿cómo puede un periodista que sea serio, los más serios de todo escriben ahora al final, hay dudas del estado cognitivo del presidente norteamericano, ¿será él el mejor candidato para intentar ir a por Trump en unas elecciones? En fin, ustedes están viendo lo que están viendo y el mundo está como está, muy complicado. Esta persona no debería presentarse como candidato demócrata y los demócratas deben tener algún plan en la cabeza porque esto no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que una persona que está mal de salud y que ya estaba mal de salud en la campaña del año 2020, pues la quieran seguir presentando y gastándole esto a su familia, él mismo y demás, ¿no? Esto no tiene ni pies ni cabeza. Tiene que haber un plan por parte de los demócratas, salvo que quieran que Donald Trump arrase las elecciones y le dejan al final llegar hasta noviembre, arrase las elecciones de una manera brutal. Yo fíjate, José, que ese es la cuestión que tengo en la cabeza, es el planteamiento que yo hago. Probablemente sepan, como hemos analizado en un montón de programas, que se avecina una muy gorda, una crisis económica de campeonato, y antes de comerse el marrón ellos digan, bueno, pues le dejamos al malvado hombre naranja que se coma el marrón y luego ya cuando digamos que malo es que mal gestiona la economía, pues volvemos con un candidato como Dios manda, ¿no? Y mientras tanto, pues no quemamos a nadie y mantenemos al abuelete para que haga el papel que tiene que jugar, ¿no? Hasta los comicios que se celebran a final de año, ¿no? Yo es la única explicación lógica que encuentro, quizás no. Es plausible, pero la única explicación plausible es la que estás diciendo tú, porque esto no tiene ni pies ni cabeza. En el Partido Demócrata será lo que queráis, pero hay gente que habla muy bien y que sabe moverse y que tiene un discurso por lo menos estructurado, que no se traban, que no se pierden. Es decir, hay 500 líderes demócratas que podrían hacerlo mejor que Joe Biden. Es que yo no comprendo qué es lo que están haciendo. Pero bueno, no busquen este tipo de comentarios. Hombre, los pueden encontrar en prensa maga y en prensa muy republicana y tal, pero de verdad que es que yo no sé cómo puede haber unas páginas de internacional en un periódico donde no se proyecte este vídeo que hemos puesto. O sea, es que esta es la escenificación de lo que decíamos ayer de broma de G7, Meloni y los 6 patos cojos. Bueno, pues esto es lo que hay. Y a lo mejor, Xavi, tendríamos que aprovechar a nuestros seguidores FETEN, ¿no?, para explicarles cómo vamos a estructurar, ¿no?, los programas la semana que viene, para que estén al tanto, aunque lo contemos en abierto el lunes, pero ellos tienen que ser los primeros en enterarse, ¿no? Pues estoy completamente de acuerdo contigo, José, y lo vamos a contar en este programa. A partir de la semana que viene vamos a hacer 3 programas en abierto. Los lunes y los viernes haremos Geopoder Actualidad, como hemos hecho hasta ahora, y el miércoles
dedicaremos un programa a contenido nacional, a contenido sobre España, en el que siempre pues habrá que meter también algo internacional, ¿no? Porque no se entiende lo que ocurre en nuestro territorio sin entender lo que ocurre fuera de nuestras fronteras, ¿no? Va a ser la nueva estructura que mantendremos y, por supuesto, el fin de semana, el viernes, el fin de semana, realizaremos este programa para suscriptores con criterios pues mucho más de fondo, criterios pues mucho más trabajados para aquellos que hacen posible que este proyecto pues siga adelante semana tras semana. Así es, y ahora mismo tenemos, Xavi, 4 programas en abierto, ¿no? De Geopoder Actualidad, y luego este programa especial para todos los suscriptores, mucho más relajado, mucho más profundo, donde ya no tenemos miedo de hablar o de decir determinadas palabras, ¿no? Como la que he mencionado yo hace un rato sobre un tratamiento médico que si la hacemos en YouTube sencillamente nos cierran el canal. Y es gracias a vosotros que nos apoyáis en el canal de Locals que podemos hablar libremente en ocasiones. No siempre podemos hablar completamente libremente y menos en público, pero es que hay temas que hay que tocarlos y no los podemos hablar porque nos dan fuerte. Entonces, pero sí, vamos a bajar esos 3 programas en abierto. Uno de ellos va a tener pues una mirada mucho más nacional. Y luego vamos a tener este programa normal que va a continuar igualmente para vosotros. Y luego hay otra novedad, Xavi, que no hemos contado, que es que vamos a pagar todos los contenidos después de un mes. Es decir, si ahora mismo estamos en el mes de junio, solo se podrán ver los contenidos en abierto del mes de mayo. El resto os los vamos a pasar también encerrado a vosotros. Os vais a poder ver los que estáis en Locals y los que estáis en YouTube, pues lo veréis en YouTube, ¿no? Pero que vamos a cerrar los contenidos después de un mes y van a estar en abierto. Como aquí no estamos a líos de monetizaciones ni cosas de este tipo y demás, pues que sepáis que los programas se acabarán pasando en privado para que solo los podáis ver vosotros, los suscriptores. Si en el futuro, pues yo qué sé, que a lo mejor hay alguien que le interesa pues investigar algún tema y con inteligencia artificial pues pueden visionarlos todos y sacar qué días hemos tocado qué temática, por si quieren revisar o repasar algo, pues bueno, que esto quedará nada más para vosotros como suscriptores. Y bueno, pues ya lo hemos contado, ¿no, Xavi? Pues estas son las novedades. El próximo lunes, José, volvemos con actualidad, a Geopoder Actualidad, en nuestro programa de radio, y que tengas un feliz fin de semana, que es ya lo que me queda por decirte. Venga, un abrazo muy grande para todos y sobre todo para César Bobadilla, que no lo tenemos hoy en el programa, pero que está siempre apechugando con nosotros, y a todos vosotros, lo repito, que no podemos más que estar agradecidos porque sin vuestro apoyo pues sería muy complicado que tuviéramos este canal. Un abrazo muy grande.